Pues muchas gracias, de verdad. Es un gusto muy grande para mí, recién llegado a México, venir y presentarles algo que para mí ha sido un motivo de vida extraordinario. Queremos agradecerle particularmente a nuestros anfitriones por esta comida tan deliciosa. Si se quedan dormidos es culpa de ustedes, de manera que eso me quita de mucha... Agradezco también que se hayan tomado su tiempo para tomarse el cafecito, porque esta es la peor de las horas. Y bien, bueno, quería empezar comentándoles un poquito sobre mi vida y mi vocación, porque de alguna manera mi vocación yo creo que en gran medida es fruto del trabajo de ustedes, sin saberlo. Si bien yo me consagré mucho antes de que yo creo que empezaran los CAPS, estoy seguro que es fruto de la oración de mucha gente, porque pues mi familia colombiana no era una familia muy practicante, eran católicos pero poco practicantes, y de ahí pues nos vinimos a vivir a México, llegamos al DF y mis papás, con la idea de que podíamos ir a vivir a otro lugar, me iban a meter en un colegio americano de estos internacionales, pero una señora también por casualidad les convenció que me metieran en un colegio que quedaba cerquita y resultó ser la secundaria Cumbres. También eso es una casualidad también que me hayan metido en un curso donde salimos 5 vocaciones de mi equipo de reino. Ese curso, en ese entonces me acuerdo que la secundaria Cumbres tenía hasta G y éramos 34, éramos como 200. Y yo era el colombiano, el extranjero, obviamente el botaneable. Era difícil estar ahí con mis compañeros en esos primeros años, porque pues el colombianito pues no se sabía si allá en el sur hablaban español o qué tipo de chipcha o qué cosa era lo que teníamos allá. El hecho es que sí fue muy interesante y ahora lo veo con el tiempo, porque caí con estos amigos que me invitaron al ESID y después al Reino, y de los cuales pues después está el padre Guillermo Mir, Ramón Evia, Mario Olivieri, Luis Miguel Herrera. Fue la generación donde salió gente nueva con Chovilanderos, Cerrilla, es decir, no sé si les suena a ustedes algunos de esos nombres, pero ciertamente fue una generación impresionante. Yo debía ir un curso adelante no pasó nada, pero me metieron en esa generación, de manera que yo sí considero que en gran medida el haber conocido el Reino Christi para mí fue pues toda una fortuna, porque cambió mi vida. Después de estar aquí hasta terminar la prepa, me fui a vivir con mis papás también por el trabajo a Venezuela. Ahí no existía el Reino Christi, pero yo ya iba con esa ansiedad de ser apóstol, y ahí pues empezamos los primeros equipos con, también les sonará a ustedes, Julio Martí, Francisco, bueno, había otros Francisco Ramos, los hermanos del padre Julio Martí, que también estuvieron, alguno estuvo en la Legión. Es decir, grupos muy privilegiados, ¿no? Con los que tuve que tratar. Una vez que terminé la carrera, yo estudié Ingeniería de Sistemas, es una carrera que me apasiona, me encanta la ingeniería, y eso de alguna manera lo comento porque eso marcó también mi vocación. Terminando la carrera, efectivamente, vino el cuestionamiento vocacional que, pues desde que estaba en México, mis amigos se fueron a estudiar el último año del colegio, se fueron a vivir con los consagrados. Y yo decía, me están quitando mis amigos, ¿qué pasa ahí? Pero después de un tiempo yo dije, ¿y por qué yo no? Pero lo dejé pasar, me fui a Venezuela, pasó el tiempo y tal. Total que tenía la tarea pendiente, ¿será esto para mí o no? Eso no se murió ahí. Seguí trabajando en Reino, apasionadamente trabajando en Reino en momentos muy difíciles, maravillosos, porque estaba terminando la carrera, estábamos empezando con algún apostolado ya en Venezuela, y terminé la carrera y ya me estaban contratando profesores, compañeros, y yo estaba dichoso, me sentía realizándome, pero tenía el cuento pendiente de mi vocación, si es que el Señor me estuviera llamando a algo más. Y en esa búsqueda de la vocación, pues mi director espiritual me dijo, ¿por qué no vas con los consagrados? Yo pensé que no tenía idea mucho de los consagrados, pero yo pensé que llegaba y me ponía una sotana y ya ver que, o sea, no tenía ni idea, mis papás no tenían ni idea, nadie me informaba bien. La verdad es que fue caótico, pero yo llegué
a medicina, a la casa de los consagrados, y como que todo calzó. No sé si han visto las imágenes de dos piedras así que están todas rugosas y cada una con su perfil, y de pronto ¡pah!, todo calza. Esa fue la sensación que yo tuve cuando llegué ahí, porque vi una serie de jóvenes profesionales, jóvenes que con mucho entusiasmo, entregados, que amaban el reino, y sentí que eso era perfectamente lo mío. Entonces el miedo que yo tenía, de lo que todos hablamos, de que el Señor me fuera a llamar a algo de una entrega total, me moría yo de miedo de que el Señor me fuera a decir que sí, pero cuando llegué y noté de la forma en que vivían, el miedo fue que me dijeran que no, que me fueran a echar para atrás, porque ya sentía que ahí iba a haber plenitud de vida, que iba a estar feliz. Y la verdad es que ha sido una vida maravillosa, y de esto les quiero hablar un paso un poco más adelante, de lo específico de lo que es la vida laical consagrada en el Regnum Christi. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las vocaciones que hay dentro del Regnum Christi, la complementariedad entre ellos, un poquito sobre lo que es la cultura vocacional, o más bien la pastoral vocacional, que son temas que de alguna manera tenemos que ir progresando en esta temática. Y por último, pues ya entraremos en el tema específico de lo que es la vida consagrada laical, porque me imagino que para muchos de ustedes quizás es la primera vez que conocen un consagrado, o han conocido poquito seguramente, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a ir con eso. Entonces, vamos a partir con un pequeño video. Si me haces el favor, el número 1. El Regnum Christi está formado por sacerdotes legionarios de Cristo, hombres y mujeres laicos consagrados y seglares que viven en el mundo. Somos un movimiento eclesial internacional católico que busca la instauración del reino de Cristo en los corazones de sus miembros y la sociedad. Buscamos que las personas tengan un encuentro personal con Jesucristo. Estamos convencidos de que Jesucristo transforma la vida de quien lo experimenta en la fe. Esta experiencia del amor a Jesucristo nos impulsa a salir al encuentro de los demás para transmitirles, con obras y palabras, la buena noticia del amor de Dios, y a invitarlos a colaborar en la instauración del reino de Cristo en el mundo. Regnum Christi. Bien, estos videos que a lo mejor ya conocen, que ya han visto, y la verdad es que felicidades a la Oficina de Comunicaciones que nos hace videos tan bien producidos. Es algo muy sencillo, algo que bien conocemos, pero que de todas maneras tenemos que seguir profundizando, porque hay elementos que pues a lo mejor los vemos un poquito todos sueltos y no los hemos visto en conjunto. Y en ese sentido, quisiera presentarles, esta es una manera de presentar las distintas vocaciones que hay dentro del movimiento, que nos ayudan también a entender un poquito la dinámica complementaria que hay entre unos y otros, y también la distinción que cada uno tiene, la particularidad y el carisma propio que aporta al movimiento. Nosotros vemos aquí tenemos en este círculo, tenemos los 4 elementos. Vamos a ver si esto funciona. Sí, son 4 cuadrantes donde tenemos la vocación de los legionarios de Cristo, los laicos consagrados del Regnum Christi en la parte inferior, los fieles asociados y las consagradas del Regnum Christi.
tienen características comunes, 3 de ellos, que es la vida consagrada, allá arriba en azul. Encontramos que estamos las consagradas, los legionarios de Cristo y los consagrados del Reino Christi. Son vocaciones de consagración que tienen cosas en común. Lo común de esas 3 vocaciones son la disponibilidad, la totalidad, el testimonio profético. Esto, bueno, vamos a dar un paso atrás. Estas son las características, digamos, de estas 3 vocaciones. Pero antes de esto, en el centro tenemos lo que es la misión común, ¿sí? La misión común del Reino Christi está caracterizado por la búsqueda de hacer presente el misterio de Cristo. Todo esto no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Que sale al encuentro de las personas, les revela el amor de su corazón, las reúne y forma como apóstoles líderes cristianos, las envía y acompaña para que colaboren en la evangelización de los hombres y de la sociedad. Esto, llegar a este número, no fue algo sencillo. Tuvimos la crisis, y de la crisis la etapa de iluminación, y de la etapa de iluminación una cantidad de procesos para poder llegar a una síntesis que fue larguísima. Los que estuvieron involucrados en eso sabrán. Cuando Monseñor de Paulis decía, bueno, pero ¿cuál es su carisma? ¿No? O sea, el resumen mejor que lograron en ese momento fueron 3 páginas. No. A ver, ¿cuál es su misión? Y se llegó a esto, a una fórmula que a todos nos hace sentido y es maravillosa. Es un Cristo que sale al encuentro, que muestra el amor de su corazón y todo lo demás. Y esto nosotros de alguna manera lo podemos resumir en nuestro carisma, ¿verdad? Ustedes conocen otras congregaciones y ellas han madurado tanto su carisma que a veces lo pueden resumir en una pequeña frase, en un pequeño eslogan, que no es preciso, pero que de alguna manera sí caracteriza lo más importante de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, si uno dice, no sé, el Opus Dei, carisma, santificación del trabajo personal, ¿verdad? Schoenstatt, ¿lo conocen? Carisma, la evangelización por medio de la Mater. La Mater, la han escuchado, preciosa devoción. Los jesuitas. Algunos jesuitas, por lo menos en Chile, me decían, nuestro carisma es la evangelización de las periferias. Y por eso es que es fácil encontrarlo en lugares tan difíciles, ¿no? Como, no sé, en las cárceles, con las prostitutas, en la pobreza, ¿sí? La evangelización de las periferias. Pueden ser más cosas, pues, pero eso es lo que me decían estos jesuitas. Los salesianos, la educación de la juventud, exactamente. ¿Sí? Entonces tenemos carismas que nos identifican, ¿sí? Y nosotros de alguna manera con esto hemos podido entender nuestro carisma, ¿sí? Es como Jesucristo, la formación de apóstoles, ¿sí? Y bueno, y el acompañamiento de los apóstoles. Formación y acompañamiento de apóstoles, ¿verdad? Esto es maravilloso, porque es un aporte a la iglesia extraordinaria. No basta con ser discípulo, simplemente ir a misa, escuchar la palabra, aprender. Tenemos que formar apóstoles. Bueno, esta es la misión común. Esa es la vocación a la que hemos sido llamados todos los que estamos aquí involucrados. Y eso es de alguna manera lo que tratamos de hacer y tratamos de enriquecer desde nuestra propia vocación. La vocación específica que la tenemos en cada uno de estos cuadrantes que tenemos allí. Entonces les he estado diciendo que la vocación consagrada tiene como característica semejante el que tenemos, esto va de a poco, la disponibilidad afectiva y efectiva, porque eso no se trata solamente de que yo quiera, sino que efectivamente lo hago, la totalidad de la entrega de corazón, de corazón indiviso, por eso nos dedicamos, vivimos el celibato, porque no vamos a entregarlo a nadie más, y exclusivamente a la misión.
Después, el testimonio profético que es lo que habla de una vida consagrada, ¿sí? Que son bajo estos 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. Y dentro del movimiento nosotros también lo hacemos en una vida fraterna en común. Esto es lo que nos caracteriza a estas 3 vocaciones, ¿sí? Pero también hay otro elemento importante aquí, que es la vocación de laicos, ¿sí? Y esta vocación de los laicos nos caracterizan a 3 de nosotros, que son las consagradas, los fieles laicos y los laicos consagrados. Son elementos comunes. Y tenemos que entender qué significa eso del laicado, porque de alguna manera también tenemos a los sacerdotes, ¿sí? Que son además sacerdotes, pero son religiosos, lo vamos a comentar un poquito más adelante. Pero ¿cuál es la implicación del laicado? Nosotros siempre, de alguna manera, hemos propuesto el tema del laicado como contrapuesto a lo que sería, ¿sí que me he pegado? ¿Sí? Como contrapuesto al sacerdocio. Pero en Christi Fidelis Laici nos aclara un poquito más esto. Dice: la común dignidad bautismal, que es lo que nos une a todos estos que estamos ahí, asume en el fiel laico una modalidad que lo distingue sin separarlo del presbítero, que lo distingue efectivamente del religioso y de la religiosa. El Concilio Vaticano II ha señalado esta modalidad en la índole secular. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Y luego nos aclara un poquito lo que es el carácter secular. Debe ser entendido a la luz del acto creador y redentor de Dios, que ha confiado el mundo a los hombres y mujeres para que participen de la obra de la creación, la liberen del influjo del pecado, la santifiquen en el matrimonio, se santifiquen en el matrimonio, en el celibato, en la familia, en la profesión y en las diversas actividades sociales. Entonces, fíjense, ¿qué tiene de característico esto? Que me parece muy interesante, porque entonces se habla la visión de la misión secular por el bautismo que todos hemos recibido. La consagración bautismal es la santificación del mundo. Nuestra misión es santificar el mundo. Y entonces nos permite estar en una posición pasiva dentro de la iglesia. Como miembros de la iglesia tenemos una misión específica y muy fuerte, que es llevar el evangelio a todas las realidades donde nosotros nos podemos mover. Entonces es en positivo, no es lo que no hace el sacerdote. No es ayudarle al sacerdote a evangelizar, es cumplir una misión específica de ayudarle en la creación, que haya más familias, todo lo que es que haya más empresas, que el mundo sea más justo. Bueno, pues es eso justo la labor que nos corresponde. Entonces, ¿qué es lo que, según los estatutos de la federación, en el número 5, cada una de las ramas dijo qué era lo que sentía que aportaba? Y en ese sentido, los fieles asociados dicen que la inserción en la vida familiar, profesional y social, o desde la inserción, la evangelización de esos ambientes. Y por otro lado, pues, la acción apostólica directa, ¿sí? Que efectivamente yo creo que esto es una de las áreas que caracterizan a nuestros miembros, la acción apostólica directa. Pero aquí, ¿sí?, siendo esto una de las áreas que nosotros debiéramos desarrollar, cabe la pregunta: como laicos en el movimiento, ¿estamos colmando esta dimensión? ¿Estamos llevando el evangelio a esas realidades? Y sobre todo, ¿la acción apostólica está transformando nuestra sociedad? Me acuerdo cuando Monseñor de Paulis conoció primero la Legión de Cristo, después se dio cuenta que estaban, la otra realidad, tenemos ahí a los laicos consagrados, está el ESID, otra realidad. Y luego cuando conoció al Regnum Christi, se maravilló y dijo: esto es una potencia.
esto de verdad puede hacer algo muy bueno por la sociedad, porque hay gente muy preparada, gente muy apóstol, ¿sí? Sin embargo, no sé hasta qué punto. Yo trabajé muchos años en Chile, 21 años trabajando en Chile con jóvenes, luego con familias, luego con adultos, ¿sí? Y todavía siento lejos ese ideal de ver a gente del Reino Christi, digamos, tan comprometida que esté transformando ambientes sociales. Ahí yo siento que todavía como laicos hay una misión importante por hacer. Falta completar nuestra vocación como laicos del Reino Christi. Y en cierta medida lo voy a comentar, y quizás una propaganda de por qué, o sea, también por qué somos tan pocos los consagrados. Cuando hablemos un poquito de cómo estamos los consagrados, hablaremos de eso. Bien, están los sacerdotes, que evidentemente tienen una función prioritaria para nosotros, porque de alguna forma, por su labor sacerdotal, ellos aportan el hecho de ser buenos pastores que guían a su rebaño, que dan la vida por su rebaño. Y nosotros hemos sentido el calor y el trabajo que hacen los legionarios de Cristo en las comunidades, cómo fundan, cómo nos acogen, cómo nos llevan, cómo nos guían. Y eso es maravilloso de verdad, porque contamos con sacerdotes que nos hacen sentir muy orgullosos. Son hermanos que de verdad nos preceden en tiempo, pero también en trayectoria, y eso nos ayuda también a nosotros tener una fortaleza y muy grande. En la predicación, con los sacramentos, con la guía espiritual, la formación y dirección y proyección de los laicos. Fíjense, de estas cosas que están haciendo los legionarios, que aportan los legionarios, fíjense, no son exclusivos de los legionarios, como las otras tampoco son exclusivos de los laicos, ¿sí? El trabajo directo también es de los legionarios y también es de las consagradas y los nuestros. Pero aquí en los sacerdotes, por ejemplo, la predicación. Ahora tenemos laicos que predican maravillosamente y que hacen una labor maravillosa en ese sentido de evangelización, o también como guías espirituales. Las consagradas cada vez veo que se van metiendo mucho en este campo, lo mismo que los consagrados, y se están volviendo especialistas en guía de almas. Maravilloso, porque se está hablando, pero también los laicos, ¿no? Que se van preparando y van metiéndose en esos campos. La formación, la dirección y proyección de laicos, pues cada vez más laicos están dirigiendo a otros laicos, desde los mismos apostolados, ¿no? O sea, la directiva que tiene, por ejemplo, este apostolado, pues son laicos que dirigen a otros laicos. Tenemos también nuestras hermanas consagradas. Ellas, lo que identifican como parte propio de ellas es su identidad femenina. Efectivamente, dentro de los consagrados, qué importante ha sido para nosotros contar con su sensibilidad, con su carácter femenino, con el hecho de ser mujeres auténticas, entregadas. Y hoy por hoy en la sociedad, donde tenemos pues un feminismo alborotado y la verdad que alocado y no sabemos para dónde nos está llevando, contar con mujeres que pues desde ese lugar, consagradas a Dios, dan testimonio profético de lo que es ser mujer. Incluso para ellas es muy importante la maternidad espiritual, y ya Rosa nos hablará un poquito más de esto. Pero también la promoción de la comunión, ¿no? Como hermanas, mujeres que cuidan, que protegen, que salen al encuentro, pues también ven que es un aporte importante. Y lo otro es salir al encuentro de las realidades concretas de la vida, que es una manera también de decir la evangelización de las realidades temporales que también lo tenemos nosotros y que lo compartimos con todos los laicos. Y por último, tenemos a los laicos consagrados. A ver si aquí está. Laicos consagrados, que lo que pretendemos es aportar el carácter profesional en lo que hacemos. No quiere decir con esto que tengamos que trabajar solamente o prioritariamente en el campo profesional.
sino en lo que estemos de nuestra misión, vamos a trabajar profesionalmente. Y eso es algo que, pues de alguna manera, hemos podido hacer dentro del movimiento. Muchos de nuestros consagrados trabajan en la administración territorial, la administración general, la administración de los colegios, pues que es campo propio, ¿verdad?, del laico, y de un laico consagrado, pues también. Consagrados al Padre como uno más de la Iglesia. Y en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, no sé, antiguamente nosotros nos concebíamos y así nos presentaban, ¿sí?, que éramos como religiosos, pero de la secreta, ¿sí? No había una identidad tan clara de cómo era el asunto, ¿no? Es decir, o sea, de hecho nos llamaban ornis, ¿no? Porque objeto religioso no identificado, pues sí, o sea, es más raro, o sea, ¿por qué te quedaste a medias, ¿no? O sea, si ya estabas dando el paso, pues te quedaste como solo laico consagrado, ¿no? Entonces, pues era una concepción bastante reductiva de lo que es una vocación de entrega total, pero desde la dimensión laical. Yo creo que dentro de este proceso de reflexión, de las cosas que más nos han ayudado es entender nuestra dimensión laical, que significa estar insertos en el mundo, ¿sí? En la mesa ahorita que estábamos comiendo decía, no, es que los apostólicos cuando salían de la apostólica de pronto no sabían ni lo que era un cajero, no sabían ir a hacer una compra, no sabían cruzar la calle, o sea, porque de alguna forma nos abstraemos tanto del mundo que ya no sabemos estar en el mundo, tomar una micro, tomar el metro, o sea, ¿sí?, cuesta porque estamos viviendo en una burbuja formativa, pero que al fin y al cabo, pues, bueno, nosotros vivíamos como religiosos permanentes. Entonces era muy difícil identificar un laico consagrado. Lo que nosotros creemos que podemos aportar dentro del movimiento es ayudar. Fíjense, como estamos consagrados, como laicos hacemos lo mismo, podemos trabajar profesionalmente en los mismos campos. Bueno, más adelante vamos a hablar sobre lo específico del laico consagrado. Quiero dejarlo aquí con respecto a lo que son estas 4 vocaciones, 4 distintas áreas de la vocación. Porque hay un punto que sí me gustaría que comentáramos un poquito, y es que si ustedes se dan cuenta, hay elementos que se solapan en lo que cada uno hace y quiere aportar, porque al fin y al cabo somos complementarios, pero de una manera, no sé si ustedes han visto las tablas cuando se truncan y quieren los carpinteros unir otra tabla, ¿sí?, no la pegan así, ¿no?, recta, sino que hacen zigzag y entonces se entrelazan una con la otra y entonces le da mucha más fortaleza, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vivimos aquí. Son vocaciones complementarias que trabajan al unísono, ¿sí?, que se mueven al unísono también, que permiten mucha flexibilidad, pero también que le dan mucha fortaleza a lo que es el movimiento. Y son complementarias, pero cada una de ellas es plenitud vocacional, en virtud de la consagración bautismal. No tienes que ser sacerdote o consagrado y consagrada para vivir a plenitud la vocación de cada uno. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión sobre lo que es un poquito la cultura vocacional, porque muchos años yo trabajé en los colegios, y en los colegios hacíamos semana vocacional. Y teníamos el concepto de que cultura vocacional significaba cuando se normalizara el término vocación para todas las familias y para todos los chicos. Que fuera normal que todos los jóvenes en algún momento de su vida se cuestionaran si tenían vocación a la vida religiosa o de entrega total. Y eso era lo que nosotros entendíamos como cultura vocacional, eso lo viví mucho. Y nos damos cuenta que es un error de concepción, nos hemos dado cuenta que pues definitivamente no es solo eso. Entonces empezamos a cambiar en los colegios y entonces la vocación también era el tema de, pues bueno, vamos a presentar las distintas profesiones y presentar la vocación como profesiones. Hoy los jóvenes, hice una encuesta ahora que estuvimos en Querétaro presentando un poquito, dando un testimonio, ¿qué es lo que ustedes piensan que puede ser una vocación? Muchísimos pensaban que la vocación era decidir cuál carrera profesional tomar. Y también es una concepción que reduce muchísimo lo que es la verdadera vocación. O también los jóvenes de hoy piensan que la vocación es hacer lo que realmente me gusta y no tener impedimentos para poder hacerlo, ¿no?
sin pensar un poquito en la realidad de las cosas donde tenemos que vivir. Son de esos errores y esas concepciones que nosotros vamos viendo y con las que tenemos que batallar. Incluso cuando hablamos de vocación, todavía está en nuestra mente una entrega total. No es fácil deshacernos de esa idea y no de ver la vocación como una totalidad de la entrega de todas las personas. Entonces la vocación deja de ser vista como un llamado de Dios a una entrega total en este aspecto. Sí, es una entrega total, pero en lo que a cada quien le corresponde. Y la búsqueda de la vocación es el discernimiento de qué es lo que Dios me está llamando. Esto le estoy repitiendo lo que ustedes saben y ustedes predican y todo el asunto, pero para construir una idea de pastoral vocacional. ¿Sí? Me encantó escuchar al padre Arriola cuando estaba comentando la necesidad de generar ambientes cristianos, para que en esos ambientes cristianos se encuentren las vocaciones. ¿Sí? Y entonces hablar de pastoral vocacional significa de buscar que cada miembro de nuestra familia, que cada persona que esté aquí, que cada persona que está en el reino de Cristo encuentre su plenitud vocacional. Si todas las personas de nuestros colegios, de nuestras universidades estuvieran en ese tono, entonces con toda seguridad saldrían muchas más personas inquietas para vivir la vocación de entrega total en la dimensión sacerdotal, consagrada, etc. Pero también saldrían mucho más vocaciones para la vida familiar, porque ya la gente no se quiere casar. Ya no ven la familia como un ideal. Entonces el tema de la pastoral vocacional se vuelve algo necesario, no bueno, necesario. O sea, realmente yo me lo he cuestionado mucho. ¿Cómo es posible que nuestros alumnos de los cientos de colegios que tenemos en todas partes puedan salir chicos que no creen si tienen un ambiente tan positivo? Nosotros, nuestro carisma es formar formadores, y nuestros primeros formadores en el colegio, quienes más tienen a los chicos, son los profesores. ¿Y qué actividad hacemos con los profesores? ¿Cómo los cristianizamos? ¿Qué les estamos dando para que ellos sean apóstoles? Yo creo que son de los temas que nosotros, como círculos de acción vocacional, tendríamos también que reflexionar. Todo el movimiento tiene que reflexionarlo. Porque está en nuestras manos la vida de muchos jóvenes que pasan y no se preocupan nunca por su vocación. Entonces tenemos una juventud que anda sin rumbo buscando de mil maneras, por prueba y error, a ver si esto que me gusta, si es que esta campaña es lo que a mí me puede llenar y esta puede ser mi vocación, y así lo entienden. Porque no hay una verdadera búsqueda de un camino vocacional, una cultura vocacional, una pastoral vocacional que permita que quepan todos y no solamente aquellos que son llamados a una vida de especial entrega al Señor. Ahí tenemos un camino de verdad que todavía podemos hacer. Y en ese sentido, los jóvenes de hoy, ¿por qué no están buscando? Porque la vocación es una escucha de lo que Dios me está llamando, es una crisis que estamos viviendo de escucha. Y esa escucha se traslada también incluso a nosotros, a nuestro mundo, porque tenemos que empezar a escuchar las necesidades reales y profundas, y eso es un poquito el cambio que hemos tenido en el ESID, ¿no? La escucha, la mirada, todas estas cosas, porque son reales. Empezar a escuchar esas necesidades, empezar a involucrar a los jóvenes en aquello que ellos necesitan, es la mejor inversión que nosotros podemos hacer. La pastoral juvenil más vocacional que yo he conocido es la pastoral de la Universidad Católica de Chile. Es impresionante porque aquí son jóvenes, hay un capellán, pero son jóvenes que lideran 50 distintos proyectos de la universidad y tienen a unos cuantos trabajando, pero tienen un voluntariado gigantesco y cada año se renuevan estas directivas de jóvenes y se hace aspiracional, y estos jóvenes replican el modelo para el siguiente año, y todo el mundo en esa tónica de la pastoral
con mucha vida espiritual también, muchos retiros, muchas experiencias de lo que estamos hablando aquí, de cercanía con Dios, obviamente que se preguntan por su vocación. Y salen vocaciones para todas las congregaciones, porque hay una verdadera cultura vocacional y se les ha involucrado en lo que ellos saben hacer. Tienen iniciativa, ellos quieren sus proyectos y cada año le dan un nuevo elemento distintivo de ellos. En las empresas, sobre todo las más antiguas, cuando quieren progresar, se han metido en distintas dinámicas y las últimas es la innovación. Y estuvimos trabajando con unas empresas de innovación allá en Chile y resulta que el modelo es bien interesante porque tiene que ver con esto. Quieren incrementar, que haya en la empresa menos accidentes laborales, porque han tenido un índice muy alto y tal, y se les bajan las ventas, porque pues todo es el rédito, pues, pero en vistas de esto, lanzan una campaña de innovación. Y lo interesante de aquí es que son campañas en las que las mandan a todo el mundo de la empresa, desde el portero hasta las personas de limpieza, hasta los altos ejecutivos lanzan la campaña para que todos digan de qué forma podríamos mejorar en este campo específico. Y todos aportan. Y se hace un concurso y las mejores ideas luego las enriquecen con equipos de trabajo de todas las áreas. Pero también involucran incluso a los outsourcing y a los clientes porque les interesa conocer y escuchar a todos. Y de esa manera generan proyectos que a la postre le terminan a la empresa dando réditos mucho más grandes. Mejora la producción, mejora incluso el sentido de pertenencia, es extraordinario en esas empresas. Esa innovación, ese método de innovación, yo creo que también tenemos que involucrarlo dentro de nuestras organizaciones. Porque, fíjense, es muy distinto una organización donde hay creatividad, hay iniciativa, que aquella donde, padre, ¿en qué le ayudo? Porque la carga otra vez está en el sacerdote. Las empresas ahora se distinguen porque hay unas que tienen unos genios que son los diseñadores y que producen muchísimas cosas maravillosas para el mundo, ¿sí? A comparación de otras empresas que trabajan por equipo, que van replicando y van haciendo cosas cada vez mejor. Aquí se muere el genio y se acabó la luz. En las otras va a haber producción continua, va a mantenerse esa dinámica de crecimiento. Yo creo que aquí también nos pasa lo mismo. Tenemos que responsabilizarnos en ese sentido y vivir esa complementariedad de manera, eso yo creo que es un paso de madurez que nosotros tenemos que dar como movimiento, a comprometernos. Y fíjense, el tema de la vocación no es un tema de la decisión que yo tomo a los 20, 30 años. Efectivamente, se toman decisiones muy importantes ahí, pero no es la única. El tema de la vocación es continua porque es la escucha de lo que Dios me está pidiendo. La mayoría muchos de los fundadores han fundado sus organizaciones ya maduros, entrados en edad. Madre Teresa de Calcuta ya estaba feliz en su vocación y escuchó, porque la vocación es dinámica y sigue enriqueciéndose. Es un camino que el Dios nos va mandando. En ese sentido, no podemos sentirnos conformes, porque entonces la vocación solamente son los que se casan, los que van de sacerdote. ¿Y qué pasa si ya no es? ¿Sí? Ya no tengo vocación, ya no sigo. El apostólico que se salió ya no es del reino. El religioso que salió ya no tiene que ser del reino. ¿Sí? Esa vocación tiene que estar ahí, tenemos que defenderla y cuidarla. Bien, me alargué, me emocioné y vamos a dejar un pequeño espacio para si hay alguna pregunta con respecto a esto o pasamos a algo específico. Sí, perdón. Buenas tardes, Álvaro, de parte de Pepe Chuy de Aguascalientes. Realmente tenemos un gran tesoro en el carisma de nuestra vocación cristiana en el Regnum Christi, pero nos falta conocerlo más, sobre todo ahora con los últimos cambios como federación. ¿Qué nos recomiendas para conocer mejor y profundizar nuestro carisma? No ha sido fácil
llegar a la síntesis que nosotros ahora conocemos y los tenemos ahí plasmados. Pienso que una forma primera que nosotros tenemos que abordar es conocer nuestros documentos, meternos y profundizar sobre los documentos porque han llevado muchos años de trabajo. ¿Cómo puedo conocer, entender lo que es la federación, que es un término nuevo para nosotros? Pues metámonos a hacer círculos de estudio, a profundizar, a reflexionar sobre lo que nos implican los números, ¿sí? Porque de verdad son síntesis extraordinarias de mucho trabajo, mucha gente tremendamente inteligente, donde ha habido mucho diseño, sobre todo ha habido mucho Espíritu Santo en todo esto, porque los protagonistas de la redacción de los estatutos, los que estuvieron involucrados en todo esto, cuando cuentan las dificultades para definir cada palabra, cada término, ha sido tan complejo que es una riqueza extraordinaria. Tiene un sentido de ser cada una de las palabras que está en nuestros estatutos. La estructura, ¿por qué llegamos a ser federación? Nosotros, por ejemplo, éramos una éramos una instituto secular. No, ni siquiera. No, nosotros éramos asociación de fieles, los laicos consagrados. O sea, teníamos otra forma de ser dentro de la iglesia, canónicamente. Y pasamos a ser sociedad de vida apostólica, y las consagradas también, como un fruto de un discernimiento y de un trabajo entre todos extraordinario, con mucha presencia del Espíritu Santo. Entonces, creo que las fuentes son nuestro primer recurso. También escuchar a la gente que estuvo involucrada en eso para que nos diga por qué es que somos lo que ahora somos, por qué definimos ahora esto, nuestra misión, etc. Perdón. Bien, miren, vamos a pasar un video para hablar algo de lo específico. Estamos los laicos consagrados cumpliendo 50 años de vida, de existencia como consagrados. Durante todo este año estamos en nuestro jubileo, estamos celebrando y no hemos parado de celebrar, porque estamos felices y queremos compartirles este video. Si nos puedes pasar, por favor, el video número 2, se lo voy a agradecer. En la Iglesia existen muchas y diversas formas de vida consagrada, y todas ellas la enriquecen con sus diferentes matices, pero tienen en común el seguimiento más estrecho de Cristo y la unión esponsal con Él. Dentro del Regnum Christi existen 3 formas de vida consagrada: los legionarios de Cristo, las consagradas del Regnum Christi y los laicos consagrados del Regnum Christi. Hace 50 años, el 25 de enero de 1972, 2 jóvenes españoles se incorporan a lo que en ese momento se conocía como tercer grado, iniciando así la historia de la vocación laical consagrada masculina dentro del Regnum Christi. Hombres que, respondiendo a un llamado de entrega total a Dios, luchan por irradiar a Cristo, insertos en el mundo para hacerlo un lugar de encuentro con Dios. Desde el 2018, los laicos consagrados del Regnum Christi son una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio que, juntamente con los legionarios de Cristo, las consagradas y los miembros laicos del Regnum Christi, buscan hacer presente el misterio de Cristo que sale al encuentro de las personas. Les revela el amor de su corazón, las reúne y forma como apóstoles, líderes cristianos, las envía y acompaña para que colaboren en la evangelización de los hombres y de la sociedad. Para ello, aportan a la familia del Regnum Christi el don de su propia consagración laical y secular a través del testimonio profético, estando en el mundo sin ser del mundo. De la evangelización de las realidades temporales, de la disponibilidad, caridad, competencia profesional y alegría en el servicio al Regnum Christi, a la Iglesia y a los hombres, de la promoción de la comunión fraterna entre todos y de la oración. Asimismo, viven el misterio de Cristo consagrado al Padre y cercano a sus hermanos los hombres, como uno más de su pueblo,
anunciándoles el reino con la ofrenda de su vida, su trabajo y su palabra. Fundan su entrega en un amor personal, real, apasionado y fiel a Cristo, y junto con los demás miembros de la familia del Reino Christi, contribuyen a la santificación de sus miembros, ya que el reino de Cristo venga al corazón de las personas y a la sociedad. Sin excluir ningún tipo de apostolado, los laicos consagrados orientan su actividad apostólica principalmente a ayudar a cada persona para que ponga sus talentos al servicio del reino de Dios, A impulsar el crecimiento, consolidación y desarrollo del Reino Christi y de sus apostolados, a crear obras y redes evangelizadoras en los distintos ambientes profesionales o sociales, a formar verdaderos maestros de la fe. a formar parte de las realidades temporales para llevar la buena nueva del Evangelio y colaborar activamente con la iglesia local. Unámonos en oración por ellos para que sea Dios quien los guíe, acompañe, comporte e impulse a seguir en la misión que les ha encomendado de evangelizar estando en el mundo. Gracias por estos 50 años. Pues gracias. Quisiéramos terminar con eso, nada más que nos quedan algunas preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos? Solamente quisiera mostrarles rápidamente qué hacemos, a qué nos dedicamos, cómo es nuestra formación, algo muy rápido. Voy a saltar algunas cosas. Situación actual. Bien, nosotros tenemos presencia, somos muy poquitos, somos 49 en el mundo ahora. Llegamos en algún momento a ser 100, 110, a lo más, ¿no? Pero en todo en este proceso, en esta crisis que hemos tenido, también ha permitido entender mejor nuestro proceso de discernimiento. Y ahora, pues somos estos 49 que estamos en estos lugares. En México tenemos 3 casas, estamos en Estados Unidos, también en Chile, en Roma y en España, y algunos miembros sueltos que nos han pedido que estudien, uno en Irlanda, otro en Estados Unidos y otro en Brasil. Estas son las comunidades que nosotros tenemos. Yo estoy en una de las del DF. Después, dentro de la situación actual, estos son los distintos equivalentes a los territorios que tiene el movimiento, ¿sí? En donde estamos presentes en este momento. Es una pena, siendo tan pocos. Hay muchos que nos dicen, en Venezuela, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, ¿por qué no vienen? Aquí les iría re bien en la vocación a los laicos consagrados, porque aquí hay muchos laicos y que les quisieran entregar su vida a Dios, pero pues no los conocen. Bueno, ya vamos a hablar un momentito sobre eso, pero esta es nuestra realidad. Bueno, aquí me faltó hablar aquí de estos son los que tenemos, más 2 en experiencia comunitaria en casa, como Pedro, que nos acompaña ahora, que él está viviendo una experiencia vocacional, viviendo con nosotros en la casa. Le llamamos experiencia comunitaria porque pues viven con nosotros como si fuera un consagrado, pero pues en vistas de un inicio de un candidatado más adelante. ¿En qué trabajamos? También esto es importante porque mucha gente piensa, es que los consagrados trabajan en cualquier cosa fuera del movimiento, ¿sí? Y la mayoría de nosotros, fíjense, estamos en universidades y, bueno, aquí porcentajes, hombre, las unidades hubiera sido mucho más fácil para entenderlo, ¿sí? En universidades y CID y REI, ¿no? Ya tenemos más del 50%, pero también estamos en nuestros colegios, estamos en la administración general o territorial, estando algunos haciendo estudios profesionales, en la formación interna, los cargos internos también tenemos un porcentaje, somos unos cuantos ahí, y luego en obras externas son muy poquitos, ¿sí? Algunos trabajan, no sé, como profesores, ¿sí? Alguno está trabajando, no sé, en la cátedra UNESCO allá en Italia. Otro está trabajando en el BBVA aquí, muchos trabajan en la administración, como les había comentado, pero la mayoría trabajan hacia adentro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que haya suficientes consagrados para que podamos ser testimonio en todos los campos, en la banca, en la finanza, en la política, que son campos que se tienen que evangelizar. Es un área donde los laicos también tienen la necesidad y oportunidad de hacerlo, ¿sí? Pero los laicos consagrados, consagramos nuestra vida para dar testimonio en esos lugares. No tenemos solo exclusivamente para trabajar en la misión. Entonces debiera haber más eficacia en ese sentido y podría haber mayor testimonio
de evangelización en esos lugares si hubiera suficientes consagrados. Bien, ¿cuál es nuestro proceso de formación? Es un poco distinto del de la Legión de Cristo, pero hay cosas muy parecidas y parecidas también con las consagradas. Uno es el curso previo, que dura como un mes. Esto es antes del verano. Después tenemos el candidatado. En el candidatado son 2 años de formación, es equivalente al noviciado. El primer año es muy hacia lo propio, el segundo año ya se va estudiando un poco más materias teológicas, etc. Son estudios que hacemos, se hacen estudios universitarios. Bueno, después de esto empiezan los votos temporales. Una vez que terminan el candidato, votos temporales. 3 años de votos temporales, una renovación de votos temporales hasta la emisión de votos definitivos, que son alrededor de 8 años después de que han entrado a la vida consagrada. Muchos de los estudios que nosotros estamos haciendo son estudios profesionales. Llegan jóvenes, pueden llegar muy jóvenes, como algunos de 18, 19 años, y hacen después del candidatado sus estudios profesionales. A la par van haciendo los estudios de ciencias religiosas con la Universidad de Navarra, y también se hacen algunos estudios de especialización, porque algunos llegan ya, como Pedro, que ya es profesional, pues hace algunos estudios de especialización y los estudios de ciencias religiosas. Y evidentemente para nosotros es muy importante hacer estudios en el área de la doctrina social de la Iglesia. Bien, estamos yendo muy rápido para terminar porque ya se nos ha acabado el tiempo. Bien, bueno, es que esto es, bueno, me lo voy a saltar, perdón, porque quiero llegar a un elemento importante, porque de esto ya hemos hablado. Es una entrega total y quiero hacer énfasis en esto, ¿sí? Todavía hoy algunas personas nos dicen: ¿y por qué te quedaste ahí? ¿Sí? ¿Por qué no diste un paso más? ¿Sí? Hay algo que es interesante, y es que la mayoría de nosotros, la mayoría de los laicos consagrados, entramos no porque conociéramos a otros consagrados, sino porque nuestros directores espirituales nos vieron cualidades para ser laicos consagrados. En mi caso personal, el director de sección, era el capellán de la Universidad Metropolitana ahí en Caracas, Padre Carlos Ancajo, me vio tan apasionado por mi carrera que me dijo: oye, ¿por qué no vas con los consagrados? Sería interesante, ¿por qué no miras si es por ahí que el Señor te llama? Me sonó, ¿sí? Quizás mi dificultad para entregarme al Señor era pensar lo que iba a ser mi vida religiosa, porque quizás no me sentía tan identificado. Pero si me hubieran presentado la vida consagrada como: oye, tu carrera profesional la vas a desarrollar, la puedes desarrollar a plenitud y entregado a Dios en el movimiento, pues eso a mí me hubiera resonado, pero 100% desde antes. De hecho, el padre Blázquez, a los de la sección les ofrecía, o cuando los chicos estaban inquietos, bueno, se llama los de tiempo completo, que eran jóvenes que sentían ese deseo de entregarse en lo que estoy haciendo en el movimiento, en la universidad, que están pero apasionados trabajando para siempre, tiempo completo. Y eso es efectivamente desde lo laical, o sea, no cambiamos nuestra dimensión laical, no pasamos a la vida religiosa en ese sentido, nos mantenemos en esa dimensión secular que nos hace tanto sentido. Bueno. Ahora, ¿cómo sería el proceso de acompañamiento? Esto ya se habló, ya lo dijo el padre. ¿Quién fue el que habló sobre el acompañamiento? Efectivamente, el padre Esteban lo estaba comentando, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos un contacto de un director de sección. Nos dicen: hay un joven que tiene esta inquietud. Ya, buenísimo. Entonces, nos aseguramos que tenga un director espiritual y que tenga también un acompañante vocacional para ir viendo con él el tema vocacional, porque no queremos que deje la sección, no queremos que deje su vida de reino, porque puede ser que no sea su vocación, y él tiene que seguir como miembro del movimiento. Si un joven no conoce el Reino Christi, evidentemente para nosotros pues nos falta una pata, porque nosotros, laicos consagrados del Reino Christi,
tiene que conocer la persona del Reino Christi, y por eso efectivamente la fuente para nosotros evidentemente son las secciones del Reino Christi, los que han sido colaboradores, los que están más entregados y deseosos de entregarse a Dios, que podrían entender un poquito la vocación laical, de entrega total, porque desde afuera es mucho más difícil. Ahora tenemos un problema, que en las redes sociales, si un joven no quiere ser religioso pero quiere entregarse, escribe laico consagrado y lo primero que sale, laico consagrado del Reino Christi. Eso es maravilloso, felicidades por la oficina de comunicaciones, pero pues entonces nos está llegando mucha gente que no conoce el Reino Christi, de lugares donde no hay Reino Christi. Entonces es una dificultad pues que tenemos que ver cómo la resolvemos. Pero efectivamente lo primero que tenemos que hacer es que vivan, tengan una experiencia plena, lo que estaban diciendo antes, que amen a Dios, que amen el Reino Christi. Entonces probablemente la vocación sea legítima. Luego intensificar la vida espiritual, evidentemente, porque pues hombre, vas a tener una vida consagrada, pues tienes que vivir algo, un encuentro con el Señor mucho más profundo para escuchar si es eso lo que el Señor quiere de ti. Convivencia y experiencia vocacional que se hacen evidentemente en nuestra casa. Ahora en Semana Santa nosotros tenemos una fecha donde estamos empezando, porque la verdad es que nuestra realidad, nuestras constituciones y todo se han renovado hasta hace muy poco y tenemos nuevas metodologías. En Semana Santa entonces hacemos una convivencia específica para gente pues, que ya tiene una inquietud. Luego experiencia comunitaria, que es esto, vivir como un consagrado dentro de la comunidad y vivir como nosotros para ver efectivamente si es que ese es el estilo y si eso es lo que el Señor de alguna forma le está pidiendo. Después viene el curso previo, es un mes como habíamos visto y entramos en el candidatado. Bien, esos son un poquito los procesos. Esto ha sido aceleradísimo, pero es lo que queríamos presentarles. Muchas gracias por su atención y no dormirse todo lo que hubieran querido.